Doctor Roberto, le renovamos nuestros saludos en la mañana de hoy y gracias por su asistencia. Ojalá nos haya traído buenas noticias del exterior. Gracias, presidente. En primer lugar, un agradecimiento para usted. Me encanta verlo. Usted fue mi director de tesis y le tengo muchísimo cariño. No digo hace cuánto tiempo, presidente. Saludo a todos los honorables senadores, a los honorables representantes. Saludo al doctor Oscar Gutiérrez de Dignidad Cafetera, al doctor Armando Acuña, diputado del Huila, al doctor Oscar Oliveros, una persona muy querida por el gremio y representante de los cafeteros del Huila, a los demás cafeteros que se encuentran hoy presentes. Nada me complace más que estar hoy aquí, presidente, en nombre de las 550.000 familias caficultoras, hablando de este tema del Fondo de Estabilización. Por muchas razones. Yo creo que es bueno uno empezar a tocar los puntos desde su comienzo. No se le puede olvidar a nadie que fue el Fondo Nacional del Café quien inició el trabajo como fondo de sustentación de precios. Y aquí es bueno que entendamos la diferencia entre lo que es un fondo de sustentación y un fondo de estabilización. Fondo de sustentación es un fondo en donde en cualquier momento llega un precio por debajo de cierto punto y ese fondo se encarga de mantener esos niveles de precio hasta que el mercado vuelva y retome el nivel hacia arriba del precio del producto. Para nadie es un misterio pues, que los bienes básicos, los llamados productos básicos, pues están fluctuando constantemente en función de la oferta y la demanda. No es solamente el café, es el azúcar, es el cacao, es el precio de la palma. Y tienen ciclos dependiendo de cómo se presenten los niveles de producción, los climas, ciclos de precios altos y precios bajos. Fue entonces el Fondo Nacional del Café el precursor en el acompañamiento de ese tipo de acciones, en protección. Saludo al senador Robledo, qué bueno que nos acompañe hoy aquí, es un honor para mí. Fue el Fondo Nacional del Café el encargado entonces de mantener y sustentar el precio del café cuando tuvimos la gran crisis cafetera. A uno a veces se le olvida que el café, por allá a finales de los 90, principios de los 2000, llegó a 40 centavos la cotización de la bolsa. 40 centavos. Y aquí a ningún cafetero le pagaron 40 centavos. Ni 50, ni 60, ni 70, ni 80. El Fondo Nacional del Café mantuvo el precio interno en un equivalente más o menos entre 1,10 y 1,20, cuando el precio internacional era 40 centavos de dólar la libra. Y allí se fue buena parte, por no decir casi todo el capital que tenía el Fondo Nacional del Café. Esos ejercicios de sustentación son ejercicios extremadamente costosos de verdad, sobre todo para un país que produce el volumen de café que producimos nosotros. Por eso hoy no hablamos de un fondo de sustentación, sino un fondo de estabilización. Y por eso, desde que yo llegué en el año 2015, el Congreso Cafetero, fíjese bien, el Congreso Cafetero le dio la instrucción a la Federación de que empezáramos a trabajar en el estudio de un mecanismo que ayudara de alguna manera a estabilizar ese precio del café. Hay que decir que para los cultivos de tardío rendimiento, es decir, aquello que usted siembra hoy y empieza a recolectar dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5 años, la incertidumbre de los niveles de precio es definitivamente una de las claves en cómo se enfrenta el futuro de ese tipo de productos. Es por eso que yo cada vez que me reúno con los cafeteros me preguntan, gerente, ¿y cuál es el precio el próximo año? ¿Y cuál va a ser el precio el año siguiente?
Y ojalá uno le pudiera decir a los cafeteros cuál va a ser el nivel de precios. Pero lo que uno sí esperaría, y ha sido el trabajo de la federación y el que nos hemos acometido en estos 2 últimos años, es de tener un nivel de precio que por lo menos cubra el costo de producción más una utilidad propia de cualquier negocio para el cafetero. Por eso hemos estado en el mercado internacional tratando de promover esta nueva teoría de corresponsabilidad entre los industriales y los productores. Porque mientras una industria es próspera en el mundo desarrollado, como es el mundo en donde se consume el café, esa misma industria está dejando pobreza a los cultivadores del grano. Y ese desbalance es el que nosotros hemos venido anunciando en el mercado internacional y tratando de buscarle una solución que tiene que pasar por cualquiera de todos los trabajos, empezando por esto, un fondo de estabilización de los precios del café. Lógicamente, cuando uno se refiere a fondos de estabilización, pues a uno lo remiten de una vez a la Ley 101 de 1993 que crea los fondos de estabilización. Pero es que ese mecanismo de fondo de estabilización que se utiliza para el azúcar, para la palma y para muchos otros productos, en materia de café nos parece que no es la solución, señor presidente. En materia de café vemos que este tipo de fondos están más hechos para productos que tienen primero gran consumo internamente y que los precios internos y los precios externos de alguna manera se equiparan y cuando están por encima los externos se hacen un ahorro, etcétera, etcétera. Ese no es el esquema que podemos usar en la caficultura. La caficultura necesita su propio fondo de estabilización. Por eso le agradezco, en primer lugar, al senador Ernesto Macías haberse tomado la vocería para presentarle al Congreso de la República y a esta Comisión Tercera ese proyecto de ley. Y le agradezco infinitamente al senador Antonio Navarro, con quien hemos venido trabajando con todo su equipo y la gente de la Federación desde hace tiempo, tratando de diseñar un esquema de un fondo de estabilización que le sirva a los productores de café, que sea viable, que cumpla su cometido y que tenga varias características. Y se las refiero. Cuando empezamos a hacer el trabajo de un fondo de estabilización, pues lógicamente nos dimos al estudio de qué tipo de mecanismo podría uno utilizar, senador. Vuelvo y repito, tratar uno de enunciar un precio y decir si el precio interno está por debajo de esto, pues le vamos a devolver plata al productor. Ese sería el ideal. Pero ese sería el Fondo Nacional del Café, ese fue el trabajo que hizo el Fondo Nacional del Café como fondo de sustentación. Y uno se pregunta, ¿de dónde saldrían recursos para eso? El senador Macías hablaba de parte del 4 por mil inicialmente. Yo creo que ese es uno de los temas que tiene que estudiar la comisión, que tendría que empezar a trabajar el Congreso de la República. ¿De dónde sacamos plata para hacer un fondo de estabilización para café? Porque no es barato, no es fácil. Si uno pusiera números como, si usted quiere proteger que una vez se caiga al mercado 6 centavos, usted pueda devolvérselo al productor, estamos hablando de 100 millones de dólares. Y las caídas de café son de 20, 30 y 40 centavos. Estaríamos hablando entonces de 200, 300, 400 millones de dólares. A uno le parecería que, pues ojalá tuviéramos los recursos, y que hay que empezar a pensar en un esquema que es el siguiente, senador, y se lo digo de todo corazón, porque lo estudiamos con profesores franceses que nos han venido acompañando en esta formulación. Es que uno tiene un poco el contrasentido entre petróleo
precios del petróleo y precios del café por aquello de la tasa de cambio. Entonces, qué bueno cuando tenemos mejores precios del petróleo, que el gobierno nacional pudiera tener en sus arcas recursos para acompañar a aquellos productos, como en el caso del café, que sufren cuando los precios del petróleo están arriba. Qué bueno que uno pudiera tener de alguna manera un balancín para poder sostener la caficultura de largo plazo. Entonces, nosotros vemos en el proyecto de ley, primero, lógicamente, representados los anhelos de los cafeteros de Colombia. Eso es lo primero. Esto es lo que quiere el productor en Colombia. Un fondo que le acompañe y que no lo deje a merced de las grandes caídas de los precios del café. En segundo lugar, un fondo que ojalá tenga los recursos para acompañar una acción de estabilización. La Federación ha venido, y vuelvo y se lo repito, desde el 2015, nosotros no nos puede quedar ninguna duda, que hemos venido cumpliendo con el mandato del Congreso Cafetero de diseñar y tenerlo listo, o el fondo, cómo sería el manejo de un fondo de estabilización. Y lo que hemos venido trabajando, y lo que hemos venido conversando con el senador Navarro y los asesores del senador Navarro, es un trabajo que hemos hecho juiciosamente, técnicamente en la institución, y vuelvo y repito, en donde incluimos tal vez a las personas que han trabajado este tema con mayor precisión, un par de profesores franceses, que estuvieron visitándonos, que estuvieron mirando el modelo que estamos trabajando, y que nos dijeron muchas cosas en las que nos hicieron reflexionar y repensar. ¿Cuál es el precio de referencia? ¿Cómo actuaría el fondo? ¿Qué tipo de acciones habría que emprender? ¿Cuál podría ser? Porque al final lo que uno tiene que decir, ¿y cuál puede ser el costo estimado de un fondo de ese estilo? Y ya tenemos los números. Y lo hemos venido diciendo, es un fondo que vale $100 millones cada año. $100 millones cada año. Eso sería lo que costaría. Porque esa es la necesidad que tendrían los cafeteros para poder estabilizar el precio. En el tema de fondos de estabilización, también uno tiene que mantener las señales del mercado. Uno no se le puede olvidar que no nos podemos quedar en infinito en un precio cuando el precio internacional sigue bajando. Pero lo que no podemos es bajar el precio interno cada vez a los mismos niveles y con la misma celeridad que baja la cotización internacional o que baja el dólar, perdónenme, porque es que aquí ya no es solamente el precio del café y aquí hay que decir que es que el precio interno del café tiene 3 elementos, que es donde nos tenemos que concentrar. Claro, la cotización internacional, pero el precio del dólar y la prima del café colombiano. Esos 3 elementos están presentes allí en la formación del precio que le llega al productor. Y esos 3 elementos hay que mirarlos y contemplarlos, precisamente 2, porque el tercero de la prima no lo podemos manejar. A ver qué tipo de trabajo técnico se le puede hacer para mantener uno un nivel de precios que nuevamente, ojalá, cubra el costo de producción más una utilidad que es lo que necesitan los productores. Es pues el deseo, presidente y señores senadores de los cafeteros de Colombia, que se cree un fondo de estabilización, que se le haga a los cafeteros el trabajo que se le ha hecho a otros cultivadores en tener un fondo que les ayude a estabilizar su precio, sobre todo que les ayude a colchonar de alguna manera cuando los precios caen abruptamente. Porque de otra manera, mantener una caficultura viable hacia futuro cada vez se compromete más. Muchísimas gracias, señor presidente.